Sí, no, mi promedio no alcanza el 8. Mi promedio era de beca, no es de un año, es de 2 años, porque te paga una pasantía. Entonces, además de pagarte los estudios, te paga la oportunidad de ir a conferencias mundiales, te paga la oportunidad de poder tener talleres específicos en el área en el que tú estás estudiando y te paga por hacer una pasantía en el área donde te estás especializando. Y Daniela, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estás, David? ¿Todo bien? Gracias. ¿Y tú qué tal? Todo muy bien, todo muy bien, muy contento de tenerte acá, ¿no? Ya después de un año, quizás. Sí, un año de que hemos empezado este proceso. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Bueno, Daniela, tú y yo ya nos conocemos, pero para darle un contexto a las personas que se están conectando, si nos cuentas, porfa, bueno, ¿cuál fue la beca que ganaste y cuál es el máster que vas a estudiar y de dónde queda, cuándo inicias? Claro que sí. Bueno, para todos, un gusto. Yo soy Daniela Fernández, soy de La Paz, Bolivia. Gracias a David, he ganado la beca de Rotary International, que es la Rotary Peace Fellowship, y con ella me voy a Reino Unido el siguiente agosto para empezar mis estudios en septiembre, específicamente a la Universidad de Bradford. Buenísimo. ¿Y cuál es el máster que vas a hacer? Voy a hacer un máster en Economics and Finance for Development, que justamente como mi área de estudio es economía, me viene como anillo al dedo, es justo lo que estaba buscando y estoy sumamente feliz porque se está cumpliendo este sueño que como tú sabes ya estaba yo pensando desde hace tantos años. Total, total, total. Y es que ya habías intentado, ¿no? Ya habías intentado anteriormente, ya habías aplicado no solo a esa, sino a otras becas, ¿no? Sí, exactamente, justamente estaba en ese camino de yo quiero estudiar afuera, sé que quiero capacitarme en el exterior, pero ¿cuál es la mejor beca para mí? Y es en ese sentido que andaba buscando el Erasmus, andaba buscando la Chevening, o como todas las demás que tenemos, todo ese abanico de oportunidades que existen para los latinoamericanos. Pero no es hasta que llego al programa donde realmente David me ayuda a encontrar cuáles becas realmente pueden ser mejores para mí, dado a mi perfil y a también todo lo que he hecho tanto en los espacios de voluntariado, académicamente y profesionalmente. Súper, súper, qué chévere, Daniela. Antes de que tú iniciaras todo este camino, este proceso, ¿qué fue lo que te motivó, ¿no? A querer hacer tu posgrado afuera, ¿dónde se sembró esa primera semillita? Y lo pregunto porque sé que has viajado un montón, has tenido otras oportunidades. Me gustaría que nos contaras más de eso, pero sobre todo de dónde es que sale todo ese gusanito de la curiosidad internacional y del interés multicultural. Bueno, si bien mi primera carrera es economía, la segunda es ciencias políticas y ahí mi especialización son relaciones internacionales. Entonces, el tema internacional siempre me gustaba, poder entender cómo los países pueden ejecutar distintos planes, proyectos y una visión a largo plazo a través de la cooperación internacional. Eso por un lado, pero por el otro lado siempre he sido muy activista ambiental, entonces siempre he buscado oportunidades que me permitan capacitarme en ese tema. Y justamente fue gracias a otras becas, como tú decías, como la Nairobi Summer School of Climate Justice, como también el SAF en Argentina, que es muy conocida, donde comienzo a plantear estas habilidades de liderazgo, de decision making processes y por supuesto, de nuevo, la coyuntura internacional y cómo puede apoyar en el desarrollo de políticas públicas como también en el ámbito internacional. Y bueno, es así que las otras becas como que comienzan a darme ese framework dentro de lo que es el desarrollo sostenible, pero todavía no tenía esa oportunidad para poder tener un posgrado que me permita llegar a ese siguiente step, a ese sueño que tenía. Porque si bien tenía estos cursos cortos que me habían permitido ganar otras becas, todavía me faltaba el conseguir el posgrado, el poder realmente estructurar todo este conocimiento, como también habilidades que había estado generando en todos estos años para poder plasmarlo en el siguiente step de mi carrera. Qué chévere. Entonces, estuviste en África, estuviste en Argentina, ¿dónde más has estado?
A ver, estuve en Brasil justamente el Ajá, anterior año para un tema de energía a finales de año. Y bueno, después también tuve la oportunidad de hacer un fellowship en Estados Unidos, pero fue virtual más que nada, con la Georgetown University. Esto fue en economía política. Esa igual fue una oportunidad genial, pero como era cerca de tiempos de pandemia, todo fue online. ok. Después sí, creo que esas principalmente y sobre todo proyectos que me han permitido, estando dentro de Bolivia, conectar en el ámbito internacional. Por ejemplo, yo fui Changemaker para United Nations Foundation desde el año pasado. Sigo trabajando con ellos, sobre todo en las sesiones que tenemos con todos los action groups que ellos realizan mensualmente. Pero tener este espacio yo creo que me ayudó mucho a entender mucho mejor cómo funciona Naciones Unidas en un ámbito internacional, teniendo actores no solamente los que residen allá en New York, sino también a, ese deseo de interactuar con la juventud y plasmar una Agenda 2030 a través de grupos focales que nosotros como Changemakers organizábamos con jóvenes de todo el mundo. Creo que ese fue uno de los espacios más importantes que pude tener. Buenísimo. Y cuando, no sé, todos estos cursos cortos que a veces la gente no conoce, ¿no? A veces nos fijamos mucho en las becas completas para el pregrado, la licenciatura o la maestría o el doctorado y nos olvidamos de estos cursos presenciales o virtuales con instituciones reconocidas, ¿no? Como Naciones Unidas, OEA. ¿Dónde encontrabas tú todas estas oportunidades y qué consejos les podías dar a las personas que están buscando estas opciones internacionales también? Siempre andaba curioseando, bueno, creo que cada uno puede encontrar oportunidades desde el campo que le interesa. Por ejemplo, yo estaba demasiado interesada en aprender más del tema de cambio climático, de la crisis climática y cómo desde la economía o desde la ciencia política yo puedo apoyar. Es ahí donde hay páginas, chicos, de verdad, solo es cuestión de buscar que ofrecen oportunidades solamente en temas de medio ambiente. Y ahí justamente me surgió esta oportunidad en Nairobi, no dudé, postulé sin pensarlo y meses después me llega la linda noticia. Pero también otros espacios de medio ambiente que son incluso capacitaciones virtuales pueden ayudar mucho a que puedan construir mucho más un portafolio dentro de esta cartera. Por ejemplo, si ustedes siguen las páginas como de Global Youth Coalition, que son un grupo de jóvenes entre latinoamericanos, como también otros jóvenes del sur global, que se interesan, se preocupan y están haciendo incidencia en temas de medio ambiente y son parte de eventos gigantes como ser la COP. Ellos mismos ofrecen programas para capacitar a otros chicos, que de hecho uno de ellos es con Oxford, los recomiendo mucho. Ya pasó la convocatoria, pero el siguiente año chequéenlo. Este programa realmente ayuda a que ustedes puedan adentrarse al mundo de, el cambio climático, si es lo que les interesa. Pero en caso de que no, tal vez es otro ámbito que les interesa, pero dentro de lo que es el desarrollo sostenible, chequen las páginas de United Nations Foundation. Y dentro de United Nations Foundation sigan a lo que es el Engine Room. El Engine Room está compuesto por jóvenes de todo el mundo que están buscando oportunidades para poder incidir en las decisiones que toma Naciones Unidas y en la Agenda 2030, incluso en la Agenda 2100. Y dentro de los action groups siempre andamos compartiendo oportunidades, becas que hay, sobre todo para África. He notado que hay un montón para África, pero también hay oportunidades dentro de Latinoamérica, Asia, Norteamérica. Compartimos un abanico de oportunidades a las que todo el mundo que es parte del Engine Room puede acceder. Excelente, excelente, gracias Dani. Cuando, ahora que estamos hablando de todas estos viajes, estas oportunidades académicas y extracurriculares que has tenido, bueno, ha sido lo que ha salido bien, ¿no? Pero ahora cuéntanos un poco de esas aplicaciones que hiciste y que no salieron bien, ¿no? Porque ahorita cualquiera escucharía y diría, no, Daniela seguramente pues puede ganar cualquier cosa, ¿No? ¿no? Si nos puedes, porfa, compartir qué aplicaciones no salieron tan bien y qué aprendiste de eso. Por ejemplo, yo estaba muy entusiasmada con la beca de Erasmus y pensé que era de las más fáciles de ganar. Pero
Lo que yo no sabía es cómo toman en cuenta tu promedio. Tal vez es el caso de muchos jóvenes como yo, que estando en la universidad teníamos un nivel de notas adecuado tal vez, pero no éramos en el top 3 de nuestra clase. En ese caso, tal vez era porque trabajábamos, porque hacíamos voluntariados, quién sabe. Hay una diversidad de razones. En mi caso, porque trabajaba. Entonces, no siempre podía puntualizar mis notas. Y para el tema de Erasmus, sí, se toma mucho en cuenta el promedio académico que uno puede tener. Pero, como David bien me enseñó, hay becas que se concentran en tu liderazgo. Y ahí es justamente donde encuentro la beca de Rotary. Pero dentro de otras becas que también como que estaba buscando, pero no se dieron, era, por ejemplo, la beca de Chipnik. En la beca de Chipnik debo decir que es porque no puse mis papeles a tiempo, pero además no había presentado un perfil acorde a lo que realmente busca la beca. Porque si bien a veces intentamos puntualizar mucho o nuestros logros académicos o lo que hemos hecho como activistas o lo que hemos hecho en el ámbito profesional, hay algo que realmente está buscando cada una de estas becas. Y en el caso de Chipnik es cómo tú te muestras como líder. Y en ese momento yo puse cómo me había desempeñado académicamente, entonces tal vez no era el perfil que estaban buscando ellos en ese momento. En cambio, para Rotary, ya con la ayuda de David, tenía la idea clara. Tenía que ejemplificar mucho mejor mi perfil desde el lado del activismo, desde el lado de los voluntariados que yo estaba haciendo para realmente demostrar que soy una líder en mi comunidad. No era tanto mis notas, eso realmente pasó a segundo plano, sino era demostrar qué es lo que habías hecho profesionalmente, qué es lo que habías hecho como joven interesado en no solo cambiar tu país, sino con una visión a largo plazo de qué es lo que quisieras hacer. Y creo que eso realmente fue lo que cautivó a la audiencia que evaluó mi postulación y por eso eternamente agradecida con David Qué nuevamente. qué chévere, Dani. Muchas gracias por compartir. A mí me encanta tu historia porque siempre las personas que no tienen voluntariados dicen, no, es que tengo que hacer voluntariados, no tengo, ¿no? Eh, o los que no tienen buen promedio dicen, no, tengo que tener buen promedio y tal. Pero en el caso de Daniela, su fortaleza estaba, a pesar de que tenía voluntariados, eh, no tenía, no tenía el promedio, ¿no? Que piden muchas convocatorias. Eh, y quizás el enfoque profesional o la amplia experiencia profesional que puedan buscar otras convocatorias. Eh, si mal no recuerdo, por favor, corrígeme si estoy mal, pero tu promedio no alcanzaba ni siquiera al 8, ¿verdad? Sí, no, mi promedio no alcanza el 8. Mi promedio era de 7.7. 7 puntos. Entonces, Exacto, para siete varias puntos sobre. becas, eso ya era adiós. Exacto, cualquiera diría no hay opciones, pero lo que hicimos fue buscar, ¿no? Esas alternativas que se fijen en las fortalezas de Daniela, que es su interés genuino en contribuir, su participación activa, su proactividad, los diferentes networks que ha hecho con las diferentes comunidades a las cuales se ha vinculado tanto nacional como internacionalmente. Y bueno, así fue como Rotary fue una muy buena opción y luego pudimos comunicar asertivamente todo ese mérito y motivación. Para las personas que no conozcan Rotary, esta beca específicamente, ¿qué nos puedes compartir sobre esto? ¿Cómo la encontraste? ¿De qué trata? ¿Y quiénes va dirigido el programa? ¿Y quiénes deberían aprovecharlo? Ya, claro que sí. Bueno, la beca de Rotary parecerá muy competitiva porque son solamente 50 puestos a nivel mundial. No hay cupo por país, son 50, los mejores 50 perfiles cada año para distintas universidades en todo el globo, como es la Universidad de Bradford en UK, como es la Universidad de Duke, que es una Ivy League en Estados Unidos. También está la Universidad de Queensland en Australia y también tienen otras universidades, la de Uppsala en Suiza y si no me equivoco una más en Japón, que ahorita no recuerdo el nombre. Pero además también ofrece oportunidades de diplomado. Si uno no está buscando hacer el posgrado, puede apuntar al diplomado, que es un año y además el programa te apoya para que el proyecto que tú quieras realizar en apoyo a la comunidad se haga realidad. Esta beca
La Peace Fellowship, como lo dice, está dedicada a la paz y el desarrollo sostenible. Rotary tiene estas... Ay, perdón, mi cel dice que está por apagarse, da un cachín, pero bueno, Rotary, como una organización internacional que seguramente ustedes han escuchado alguna vez, eh, es, tiene el fin de crear ciudadanos del mundo. Rotary trabaja no solo con los objetivos de desarrollo sostenible, sino que también con sus propios pilares, como es salud materna infantil, medio ambiente, desarrollo económico para la comunidad. Ustedes se pueden fijar más en la página de Rotary, son 7 pilares institucionales que ellos persiguen. Pero lo más importante acá es que dentro de esos pilares está generar ciudadanos que realmente puedan apoyar las problemáticas más grandes que tiene el mundo hoy en día. Y en ese sentido se crea la Rotary Peace Fellowship para que puedan premiar a estos jóvenes que están haciendo acción humanitaria alrededor del mundo, que puedan ir a estudiar y crear una red de changemakers que realmente puedan hacer trabajo no solamente para sus países, sino para toda la comunidad global. Um, de esta beca, lo interesante es, y creo que es lo que más destaco, a diferencia de una Chipnik, a diferencia de una Fulbright, la beca no te obliga a volver, pero no es que no te obliga a volver porque, no sé, por algún objetivo más grande, sino no te obliga a volver porque quiere que tú te formes y tengas la experiencia suficiente para poder volver a tu país eventualmente y transformar la propia realidad en función a las acciones que estás haciendo, que has aprendido en otros países. Y justamente por eso la beca no es de un año, es de 2 años, porque te paga una pasantía. Entonces, además de pagarte los estudios, te paga la oportunidad de ir a conferencias mundiales, te paga la oportunidad de poder tener talleres específicos en el área en el que tú estás estudiando y te paga por hacer una pasantía en el área donde te estás especializando. De esa forma te quedas 2 años en el país donde esté tu universidad o puedes viajar a otras locaciones dependiendo en qué trata tu máster. Por ejemplo, les cuento un ejemplo muy bonito porque justamente ya nos hemos reunido con los fellows del anterior año y de este año. Hay una chica que, si no me equivoco, es de Estados Unidos o Canadá, no recuerdo muy bien, y ella está haciendo su máster en paz y migración, algo así. ¿Y en qué está haciendo su pasantía? Está actualmente ella en la Franja de Gaza y en la Franja de Gaza está documentando los cambios migratorios que están viviendo los ciudadanos ante todo el panorama bélico que está sucediendo allí, con el fin de poder generar estrategias y recomendaciones de cómo proteger a este grupo, cómo proteger a todas las personas que están viendo afectadas por este conflicto masivo. Ya está demasiado tiempo y está poniendo su vida en riesgo al estar ahí cada día. Sin embargo, ese es el tipo de personas que son parte de este programa, es ese tipo de personas que busca Rotary, aquellos que realmente estén dispuestos a poner una idea para poder transformar sus comunidades. Creo que eso es lo más lindo de esta beca. Te da la oportunidad para ser no solamente el mejor académicamente, sino para superarte como persona. Qué chévere, Daniela, muchas gracias. Eh, Estamos hablando de una oportunidad, una beca completa, una beca de 2 años en diferentes partes del mundo con excelentes universidades, porque no son cualquiera, son muy buenas universidades, oportunidades de práctica también para implementar lo que ustedes han aprendido y bueno, que se fija sobre todo y que está interesada en crear esta red, ¿no? Colaborativa. Y algo también que quiero volver a resaltar es, si bien la beca es un Peace Fellowship, como decía Daniela, hay varias áreas que entran en Peace, ¿no? No es solo paz y tengas que hacer un máster en paz, ¿no? Por ejemplo, este que está haciendo Daniela en economía, en finanzas para el desarrollo, ¿cierto? Migración. Entonces, revisen muy bien esa página porque seguramente si ustedes están interesados en este tema de desarrollo, puede que hayan un programa para ustedes. Hablemos ahora, ya que hablamos de los beneficios, hablemos de los requisitos. Eh,
sé que fue ya hace un tiempo que aplicaste, pero ¿qué recuerdas fueron esos requisitos? Em, y sí, cualquier también consejo para las personas que quieren aplicar. A propósito, si pudiste conseguir el conector. Sí, sí, solamente que ahora está muy caliente el celular. Todo pasa. No, pero no te preocupes, lo estoy intentando acomodar de tal forma que está respirando el celular y todavía puedo ver la pantalla. Pero Ah, bueno, listo. Entonces, ¿qué? sí, ¿qué recuerdas de la parte de los requisitos? Ah, ya, de los requisitos. Justamente, de hecho, he estado dando charlas, acotando la anterior pregunta, porque decías también a quién va dirigido estas becas. Va dirigido a jóvenes, creo que no hay criterio de edad, no he visto eso este año, antes sí era 40 años, pero ahora no he visto ese criterio, si soy sincera. Pero lo más importante, y aquí quiero hacer como un poquito de promoción, siendo que estas son becas de Rotary, esta está abierta también para rotaractianos. Los rotaractianos es un grupo de voluntariado que son los jóvenes de Rotary, digamos. Rotary está presente en más de 180 países. Entonces, si a ustedes les interesa esta beca, si bien no está ahí explícito que ser rotaractiano te va a dar mayor cantidad de puntos, yo creo que sí, por lo que he podido conversar con cuando fue mi entrevista, por ejemplo. Hay una pregunta que dice, ¿qué significa dar de sí antes de pensar en ti en tu diario vivir? Y ese es el lema de Rotary. Eso es lo que hacemos como Rotaractianos todos los días. Si a ustedes les interesa más conocer la misión de Rotary o incluso involucrarse, tomar acción, pueden contactar un club Rotaract dentro de sus ciudades. Estoy segura que hay. Y si es que no están muy seguros por dónde empezar o si nunca habían escuchado, pueden escribirme para que les pueda pasar más información. Eso por un lado. Y bueno, respecto ya ahora sí de los requisitos. De los requisitos, uno es obviamente presentar tu currículum, además de eso, hacer varios essays. Hay no solamente essays escritos, sino también desde el año pasado se implementó el essay en video. Y este tiene que ser en inglés. No tiene que durar más de 3 minutos, si no me equivoco. Y el tópico va variando de año en año. Después, en segundo lugar, es muy importante las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación no se las suben directamente a la plataforma, sino que el recomendador tiene que subirlas. Para eso, uno tiene que contactarse con un recomendador académico, un recomendador profesional, y la diferencia de esta beca es que tiene que haber un recomendador por parte de Rotary. También por eso les recomiendo que sean parte de Rotary. Rotary en su distrito o un club de su ciudad tiene que recomendarlos a ustedes para que puedan ustedes postular esta beca. El que no sean parte de Rotary no implica que no puedan postular. De hecho, de mi generación que nos estamos yendo a Bradford, solamente yo soy rotaractiana. El resto de mis colegas eran jóvenes que les interesó la beca, se contactaron con un club rotario de sus ciudades, de sus países, y ellos los recomendaron para la beca. Contactar con un club rotario tampoco es complicado. Si tuvieran alguna duda, me pueden escribir. Y ellos, una vez que cada club verá qué requisitos pide a cada persona, eso ya es más personal. Y una vez que los contacten, les indican eh, si les van a dar el aval o no. Ellos también nos suben directamente a la plataforma. Esos serían los principales requisitos. Y los más, obviamente, los que toman mucho más tiempo son las cartas de recomendación, además de los essays, que son bastante extensos. Son 4 essays, si no me equivoco, y uno de video que mencionaba. Esos serían los principales, querido David. Súper, muchísimas gracias. Hablemos ahora un poco de los tiempos. Ahorita quiero que nos adentremos un poquito en la parte técnica y en esta parte de los ensayos, de la entrevista. Pero antes de eso, quisiera hablar de tiempos, ¿no? Ahorita la convocatoria está abierta, creo que cierra mañana, si no estoy mal, o pasa mañana. Em, Sí. pero cuando abre y, bueno, si recuerdas, no sé si estoy pidiendo demasiado, pero si recuerdas cuándo abre, cuándo cierra y más o menos luego de aplicar, cuánto es el tiempo que se demoran en darte una primera respuesta y cuáles son las diferentes fases del proceso. Ya. Faltan 2 días para el cierre, entonces si alguien ya está avanzando con su aplicación, todavía tienen tiempo. Entonces, adelante, chicos, todavía tienen.
aprovechen la oportunidad. Cierra a la hora de cada país, no es a la hora de Inglaterra o a la hora de, no sé, de Estados Unidos, no, cierra a la hora de cada país. Entonces tienen 2 días más para llenar su aplicación. La beca usualmente abre en diciembre, entonces tienen suficiente tiempo como para ir llenando los requisitos, buscando las cartas, contactarse con los clubes, etcétera. Mm, y, perdón, me he olvidado la otra pregunta. ¿Cuál era la Y otra pregunta? las Ya. fases, ¿cuáles son las fases y cuánto dura cada fase? Bueno, eso también depende mucho de la universidad. Por ejemplo, lo que te dice Rotary es que hasta julio van a darte un correo donde indique si te han avalado para pasar a la siguiente ronda o si, muchas gracias, vuelve a postular al año siguiente. No explican el por qué porque son muchísimas aplicaciones a nivel mundial. Pero si es que pasas a la siguiente ronda, entonces te piden que esperes para que la universidad te contacte para una entrevista, o bueno, perdón, primero, antes, para que la universidad te contacte si es que van a evaluar tu postulación o no. Eso puede tomar hasta octubre. Oh, Sin embargo, a mí me contactó la universidad directamente en octubre ya para la entrevista. Lo que Rotary te dice es que normalmente la entrevista pasa entre noviembre y diciembre, pero a mí ya en octubre me llamaron para dar la entrevista para la Universidad de Bradford y más o menos finales de noviembre, inicios de diciembre, en este momento no me acuerdo, ahí tuve la buena noticia de que ya me habían aceptado. Según tiempos de Rotary, sí, te dan la respuesta en diciembre. Entonces, más o menos todo el timeline desde que postulas hasta que te dan la noticia llega a ser de un año si haces las cosas con anticipación. Pero creo que realmente vale la pena por el tipo de beca que es, por los beneficios que te ofrece y por las oportunidades para poder conectar. total, 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 total. ¿En tu caso tuviste solo una entrevista o antes de la universidad, de tener la entrevista con la Universidad de Bradford, también tuviste algún tipo de entrevista o algún tipo de encuentro con Rotary? Allá, ¿cómo son las entrevistas? Esto es bien interesante, porque no solamente eres tú y la universidad o tú y la gente de Rotary, es una mezcla de todo. Eres tú con la gente de la universidad, con la gente del programa que quieres estudiar, con la gente que trabaja para Rotary, que es la Rotary Fellowship, no, perdón, la Fundación Rotaria, de Rotary Foundation, gente de la Fundación Rotaria y además gente que es parte de Rotary en esa específica ciudad, Oh, en ese Peace Center en realidad, porque estas universidades que son parte del programa de Rotary son centros de paz alrededor del mundo. Tienen programas a ejecutar y proyectos conjunto a Rotary International, además de los posgrados que ofrecen. Entonces, te entrevista gente que es parte de Rotary, gente que trabaja para la Fundación Rotaria, que no necesariamente son rotarios, pero que trabajan para y son los que dan las becas, y la gente de la universidad. Entonces, me acuerdo que era yo con 8 personas más o menos. Claro que oh, no todos hicieron las preguntas, pero sí, de cada segmento alguien me hizo alguna pregunta. oh, wow, ok, ok. Ujú. Entonces, en todo el proceso es esta entrevista como con un montón de gente. Esa es la única entrevista. Sí, pero ¿sabes qué? Esto tal vez puede variar, porque yo me conecté con gente, con past becarios para conocer más de cómo era la entrevista, porque estaba sumamente nerviosa. Y un amigo que es de Argentina me comentaba que su beca, él ganó la beca para Duke en Estados Unidos. Y de él fue completamente diferente. Primero, él pasó una etapa donde habló con los de la Fundación Rotary. Posteriormente tuvo otra entrevista con la universidad y ya bueno, de ahí le dieron el visto bueno. Y también hablé con una amiga en Colombia, ella se fue a la Universidad de Uppsala, si mal no me equivoco, y de ella fue mucho peor. De ella primero fue una entrevista con su Rotary del país para que le den la carta aval, ¿no? Una vez que tuvo esa primera entrevista, pudo postular a la beca y después, cuando ya le dijeron que estaban viendo sus papeles, que ahora iba a tener una entrevista con la representante del distrito. El distrito es como una representación nacional en Rotary, pero no estoy segura con quiénes habló y después
después, tiempo después, al fin pudo hablar con la universidad, pero su entrevista, a diferencia de la mía o la de mi amigo de Argentina, fue en español y fue con Oh, notarios de Latinoamérica. Entonces fue muy raro. Depende de cada universidad, yo creo. Pero el súper, sí. proceso es más o menos Según así. lo que me comentas, lo asimilo mucho con Erasmus, ¿no? Que Erasmus es como que cada máster es un mundo, ¿no? Cada máster es un mundo, entonces creo que acá también, como estamos hablando de 4 o 5 universidades alrededor del mundo y cada universidad con diferentes programas, al final el proceso puede variar no solo por el programa de la universidad, sino también del país del cual tú te estás presentando. Pero bueno, esto que nos está diciendo Daniela es una muy buena guía para que tengamos presente en nuestras propias aplicaciones. Súper. Eh, de toda la parte técnica, de toda la documentación, ¿cómo empiezas tú a preparar? No recuerdo si me dijiste que te piden el tema del inglés, Ah, y si es así, ¿qué puntaje te piden? eso es interesante porque la beca sí te pide tener un buen idioma de inglés, pero dependiendo lo que pide cada universidad. Ok. Entonces tú subes tu score basado en lo que te pide cada una de las universidades. En el caso de Bradford, si no me equivoco, era que tengas un IELTS de 7. Entonces yo hice el IELTS y tenía 7.5. Eso ayudó mucho en ese tema. Para Duke era mucho más bajo. Me acuerdo que tu TOEFL tenía que ser no, de 85, si mal no me equivoco. Oh, wow, Sí, bajito. sí. Y eso para Duke era bastante impresionante. Pensé que tendría que ser más alto, tipo un TOEFL de 100, pero no. Algo Ok. igual importante que me olvidaba mencionar, si a alguno le interesaría estudiar en Duke, tienes que tener una experiencia profesional de 5 años. En el caso del resto de las universidades que están en el programa, solamente 3 años. Súper, ese es un muy buen requisito que hay que tener presente. Y sí, esta beca pide experiencia profesional, ¿no? Se fija en la experiencia profesional. Súper. Ese tema del IELTS, ¿tú ya lo habías sacado antes o te empezaste a preparar cuando dijiste quiero aplicar a esta beca? ¿Y cómo sacaste el IELTS adelante? ¿Te preparaste con algún curso, con algún profesor? Bueno, más bien voy a aprovechar en contar esta experiencia. Como yo estaba postulando tanto a Erasmus como a Chevening, yo hice primero el TOEFL. En el TOEFL obtuve 96, pero no es lo que te pedían las universidades de UK. Usualmente es mucho más alto. Bueno, yo estaba viendo universidades como la London School of Economics, por ejemplo. Ahí sí o sí necesitaba un 100. Y de ahí un compañero me dice, no des más el TOEFL, haz el IELTS. Es mucho más fácil y es más interactivo. Entonces ahí no la dudo, hago el IELTS y me sale un mejor score. Un 7.5 es como tener poquito menos de 110, digamos, pero estás por encima de 100. Entonces con eso yo ya podía postular a las universidades que quería y que estaba apuntando. Y creo que sí recomendaría el IELTS siempre porque me acuerdo que tenía según yo tengo un buen inglés, pero en el speaking, que en el TOEFL me puse tan nerviosa porque estaba hablando con un bot. Era una cámara, era un reloj ahí que me decía 30 segundos, 29 segundos, así. Y eso me ponía más nerviosa. En cambio, en el IELTS tuve una entrevista en Zoom con alguien y fue mucho más fácil porque era una conversación con una persona que me estaba hablando ahí del tópico que te di, que te toque, el que te toque. Entonces, recomendaría a todo el mundo que averigüe un poco más del IELTS. Las universidades de Estados Unidos también lo aceptan y globalmente es aceptado, tanto así como el TOEFL. Siento que no conocemos mucho de esta opción como latinos, pero realmente creo que es mucho mejor y nos puede ayudar a tener una mejor nota en el primer intento. Qué buen tip. Sí, nosotros decimos lo mismo, como dice ahí chat, ahí dice Mitch en el chat, recomendamos siempre hacer el IELTS y es por la misma razón, ¿no? Las personas, en todo este tiempo que llevamos haciendo esto, ya más de 10 años, las, las personas nos informan que les va mucho mejor y que se sienten mejor en el IELTS, las que hacen los dos exámenes. Entonces, si todavía no lo han hecho y están pensando si TOEFL o IELTS, sin lugar a dudas,
IELTS. ¿Listos? El IELTS Academic, eso sí, porque Exacto. no es cualquier examen, no es cualquier IELTS, sería el académico. Sí, 100 puntos ahí. Y además quiero aprovechar y recomendar, porque aquí muchos amigos me decían, el TOEFL no, o que es, perdón, el IELTS no, porque solamente podemos dar el TOEFL aquí en un centro autorizado, en cambio, no puedes dar el IELTS en un centro acá, no sé si pasa en otros países, pero en Bolivia no tenemos el IELTS físico, solamente puede ser el Home Edition. Y realmente no hay mucha diferencia. Es más, yo conozco mucha gente que ha sufrido bastante al intentar dar el examen físico, porque es cansador ir hasta el lugar, a veces hace frío, a veces hace calor, es desgastante, te pones nervioso, hay gente vigilándote todo el rato. En cambio, hacer la versión del Home Edition, que tal vez no es tan popular o que incluso muchos no la conocen, es más sencillo porque estás en tu casa, estás cómodo, eres tú solo con la computadora y bueno, sí hay un monitor por detrás, ¿no? Pero no lo sientes, no lo ves, no es como que están en tu espalda todo el momento. Entonces, creo que la Home Edition es una muy buena opción, tanto en TOEFL como en IELTS, pero principalmente en IELTS. No le tengamos miedo a hacer los exámenes en casa. Es una muy buena opción y además mucho más cómoda queriendo apuntar a resultados más altos. Súper. Tú hiciste el Home Edition del IELTS, Ujú, ¿correcto? Súper, exactamente. súper. Yo aquí quiero compartir lo que me han dicho algunas personas y sí, si bien el TOEFL también tiene un Home Edition, creo que en el IELTS se llama IELTS Online, si no estoy mal. Em, pero las personas que hacen el TOEFL de manera virtual, hay varias personas que me han dicho que el sistema como que es demasiado sensible, como que ya demasiado que si uno como que mueve la cabeza o algo así, ya se cancela el examen y varias personas han perdido el dinero. Oh, no. Eh, sí, 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 por eso yo, si quieren hacer un examen online, recomendaría el IELTS, que fue el que hizo Daniela, o incluso el mismo Duolingo, pero el TOEFL, si prefieren el TOEFL por alguna razón, de lo que conocemos, de nuevo, no es mi propia experiencia, es más de lo que he escuchado de mis alumnos, de las personas con las que he trabajado, hagan el TOEFL de manera presencial para evitar ese tipo porque al fin y al cabo es plata, ¿no? Y cuando estamos aplicando esas convocatorias, tenemos que ser bien cuidadosos en donde invertimos el dinero. Entonces, nada, otro tipcito ahí con la parte del inglés. Entonces, según lo que Daniel nos cuenta, vean cómo al aplicar a diferentes oportunidades y esa preparación previa en el idioma inglés le sirve ahora para Rotary, a pesar de que Erasmus y Chevening no, no se resolvieron, no salieron, pues está ahorita, de hecho aquí Daniel nos está preguntando, hace una Ufa. semana en cual casi me lo cancelan, si ven ahí está diciendo Daniel, que casi le Sí, haz cancelan. el IELTS. Sí, sí, sí. Casi le cancelan el Home Edition por alcanzar el cargador. Sí, gracias por compartir, hermano. Entonces, súper, súper. Tener diferentes alternativas, empezar a prepararse con el tema de inglés, si quieren estudiar en este idioma, obviamente. Y con el resto de documentos, em, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Qué fue lo más difícil de conseguir? ¿O qué fue lo más difícil de redactar? Y sí, ¿cómo hiciste para sacar este proyecto adelante con tantas cositas que hay que hacer? Creo que el primer paso fue sin duda mm, mejorar, bueno, no mejorar el perfil per se, sino ordenar mi perfil. Y es ahí donde entras tú, porque tenía todo esto, tenía toda la experiencia profesional por un lado, tenía los resultados académicos que no sabía cómo mostrar y tenía toda la experiencia de voluntariado que no sabía si me servía o no. Y ahí tú me ayudas a ordenar y mejorar los papeles y mejorar los essays sobre todo, cosa que ya no apunten a objetos pequeños o acciones pequeñas, sino que pueda realmente contar las historias que estaba marcando en mis essays, pero dentro de un contexto más grande, dentro de números incluso, de cantidades, cómo realmente se ha apoyado a las personas a través de diseño de tal política pública. Yo trabajaba en el Estado, entonces
el diseño de tal política pública, la generación de proyectos en tal X rubro, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí sí, lo más difícil fue encontrar cómo ordenar mi perfil y mostrar lo que ellos querían de mí. Por otro lado, otra cosa que fue difícil, y creo que siempre es difícil en cualquier beca, son las las cartas de recomendación. En el caso profesional no tuve mucho problema, por suerte, pero en el caso académico, al no tener las mejores notas, siempre ha sido el problema de dónde o cómo consigo mis recomendaciones académicas. Por suerte, al ser parte de tantos grupos como ser la sociedad científica en mi universidad, yo pude pedir la carta al director de carrera porque él sabía que yo era parte de las que reiniciaron la sociedad científica allá. Entonces, si bien no tenía las mejores notas, sí tenía esa iniciativa de reactivar este centro de investigación. Y eso es lo que él pudo puntualizar en esta carta. Creo que siempre hay alternativas para los referentes académicos, pero siento que también es lo que más cuesta, sobre todo cuando estás en una situación donde quizás no hayas sido de los que más hablaban en clase, ni de los que tenían las mejores notas. Pero tal vez sí hay algo en la universidad que puede hacer que te destaques por sobre los demás, y ese ahí es el gancho, yo creo. Total, Pero sí, esas serían las más difíciles. totalmente de acuerdo. Es que es muy poco probable, ¿verdad? Que es muy poco probable que hayamos pasado 4 o 5 años de nuestra vida en una universidad y que nada nos haya gustado, ¿no? Es muy poco probable que eso pase. Entonces, em, sí, en casos como el tuyo recuerdo eh, eso, hay que pensar, conectar de dónde fue que yo destaqué, en dónde quizás me pueden recordar a quienes les puedo solicitar. Seguramente hay algún profesor, algún grupo académico que me pueda recomendar. Eso es clave. Y presentarle esta oportunidad, contarle qué ha pasado. No sé si tú le compartiste a estas personas, más bien me gustaría preguntarte cómo después de tanto tiempo, ¿no? O cuánto tiempo pasó desde que te graduaste para volverlos a contactar y cómo hiciste para, sí, qué les compartiste a ellos para que puedan redactar ese documento, específicamente esa parte académica. Bueno, justamente mi carta académica la redactó mi docente de ciencias políticas. Ciencias políticas es mi segunda carrera, entonces no había pasado mucho tiempo de que yo había egresado de la universidad y que seguía ahí porque egresé de la universidad en 2021. 2022 todavía el docente me conocía bien y mi carta era de ese año. Pero para las cartas de economía yo ya me había graduado. De hecho, egresé en 2019, 2020 en tiempos de pandemia, yo ya había salido de economía y conseguir una carta de ellos era más difícil porque también para mencionar en el caso, cuando David me ayudó a reordenar mi currículum, decidimos quitar la parte de ciencias políticas y solo mantener economía porque esa es la que tenía título, que había otro seguía en trámites en ese momento. No valía la pena mencionarlo si no estaba aprobado. Entonces, ¿cómo consigo una carta de alguien de economía? Para mi suerte, y creo que agradezco mucho eso, el mundo es muy chiquito y tus docentes acaban siendo tus colegas en el trabajo. Entonces yo le pedí a este docente, a esta docente, que es más mi amiga que mi docente, yo diría, que por favor me haga la redacción de la carta. Si bien no habíamos compartido mucho tiempo porque ella era, ¿cómo se le dice a los que ayudan a los docentes? Auxiliar. Ella era auxiliar de una materia, luego se hizo docente, pero Ah, le pedí wow. que me haga la carta como si ella fuera mi docente. Que de hecho en parte sí fue mi auxiliar docente, entonces sí habló bajo esa experiencia, pero me hizo la carta como ahora docente titular de X Claro, universidad, bajo claro, el claro. conocimiento que ya tenía de mí como profesional, como colega. Creo que eso ayuda mucho. Y creo que eso también al momento de pedir una recomendación a alguien que no necesariamente haya sido tu docente, pero con quien ahora trabajas y sabes que es docente, puede ayudar mucho. He conocido a mucha gente que hace eso y creo que es una alternativa viable. Total. Qué chévere. Al final aquí decimos en Colombia, ¿no? Encontrarle la comba al palo o no sé cómo decirlo en otras palabras, pero sí, ser recursivos, ¿no? Ser recursivos. Siempre hay una manera. Este tip está buenísimo para que lo tengan en cuenta.
Para el tema de los ensayos, ¿qué te preguntaron y, y qué crees fue muy importante resaltar para sobresalir? Yo creo que, y como mencionaba al inicio, creo, uno de los essays más bonitos que hice, y creo que ese fue el que 100 puntos, era el ¿qué es para ti dar de sí antes de pensar en ti en tu vida diaria? Que es el lema de Rotary. Y claro, yo ahí como rotaractiana es igual el lema que aplicamos todos los días, es nuestra forma de conducirnos, es nuestra forma de vivir, así como en los scouts igual, eh, la ley que se tiene es la que se aplica no solamente para tu vida scout, sino para tu vida en general. Nosotros también como rotaractianos hacemos exactamente lo mismo, pensamos en los demás antes de pensar en nosotros mismos. Y cuando hice ese essay, puse todo toda mi misión, todo ese objetivo de entrar al sector público para intentar hacer políticas públicas, conociendo que a pesar de todo, la idea era apoyar a los demás. Cuando digo a pesar todo, Bolivia, como también otros países de la región, vivimos en un contexto político sumamente polarizado, un contexto complicado que incluso afecta nuestros niveles económicos, nuestros niveles de vida de toda la población, sobre todo de los que son más vulnerables. Justamente por eso el deseo de entrar al sector público, a pesar de conocer cómo es el mismo, porque la misión era más grande, la misión era trabajar para los demás. Y eso es lo que intento redactar en ese essay a través de las distintas iniciativas en las que pude ser parte cuando trabajaba ahí. Pero habían otros essays que igual creo que son los más comunes que aparecen en todas las becas, por ejemplo, el de ¿qué piensas hacer cuando vuelvas a tu país? Entonces ahí detallar un poco a qué me quiero dedicar, en qué me quiero especializar y cuál sería mi misión cuando vuelva acá, pero puntualizar una misión bastante real, no solamente decir quiero cambiar las cosas desde los estudios que haya adquirido. Creo que eso es muy amplio, nada muy específico y justo ahí David me decía, una acción plasmable que puedas hacer cuando vuelvas. Entonces, como yo ya había sido parte del Estado, plantear algo como voy a volver al Estado porque ahora ya voy a tener las herramientas para poder hacer y decidir en los espacios que antes tal vez no podía y tener una mayor voz en qué políticas se pueden hacer. Y eso fue como lo construí esa parte. Y de ahí otro essay era ¿por qué UK? Y ahí yo ya me explayé porque desde chiquita mi sueño era UK. Siempre era UK, por eso siempre era Chivning por encima de Erasmus. Y de ahí cuando me enteré de la de Rotary estaba rechaza. Entonces, en la de UK fue súper largo y bonito porque me encanta la música, me encanta la cultura, la historia, todo eso lo detallé. Y de hecho yo ya tengo en mente cuando esté allá qué conciertos quiero ir, quiénes van a estar. Estoy muy emocionada. Entonces, UK siempre era el sueño. En ese ensayo igual creo que fue muy bonito porque ahí le puse detalle a detalle. Y por último, el ensayo de video era que cuentes un poquito de ti en 3 minutos. En eso fue un poco más complicado porque uno pensaría que 3 minutos es mucho, pero no, no alcanza. Y poner ahí toda tu labor profesional, toda tu labor voluntaria y lo que quieres hacer con esta beca fue complicado. Sin embargo, se pudo, salió bien, yo creo, porque bueno, por algo pasé a la siguiente ronda, pero sí es algo que me tomó bastante tiempo ahora que lo pienso, porque fue un día de hacer el script, el otro día de intentar que salga en 3 minutos y no salía, y después todo el día intentamos recortar partes del ensayo para que pueda salir. Y al siguiente día ya grabar así justito 2:59 y subir. Es más, incluso editando, porque me puse la voz más rápido. Y solo así Ok, salió. ok. Sí. ¿Algún tipcito para ese video? ¿Algo que crees que hiciste bien? ¿O que quizás no hiciste, pero luego pensaste, uy, me hubiese gustado agregar esto? Sí, en la parte del video, ¿qué tan elaborado tiene que ser? ¿Qué tanto el tema de edición, no sé, subtítulos, imágenes de apoyo, lo usaste? ¿O fue algo más sencillo, fue un selfie? Sí, o sea, tenía que ser horizontal el video. No
no daba mucha especificación de cómo tenía que ser, sin embargo, yo hice algo muy claro. Quería que se sepa que soy rotaractiana. De nuevo, no dice que te dé más puntos si eres parte de Rotary o de Rotaract, pero yo creo que el que ellos ya sepan y que tú sabes, conoces su misión y que la ejemplificas cada día puede dar puntos. Entonces me fui a mi sede, tenía ahí una rueda en mi video y también conté un poco de eso en el video, de lo que hago como rotaractiana, como voluntaria, cómo vinculo la misión de Rotary en mi vida. Y lo grabé así, solamente un plano, no cambié de fondos. Pero creo que eso también ha debido ayudar en parte. Qué chévere, sí, sin lugar a dudas. Eso es también muy importante porque cuando aplicamos a becas, no sé, Italia, Alemania, cualquier país, claramente si bien no me dicen que el italiano sea un requisito, o el alemán, o el ruso, o lo que sea, saber esos idiomas va a ayudar, ¿no? Por ejemplo. Eh, y creo que si aplicamos eso a cualquier convocatoria, si analizamos muy bien qué es lo que está buscando el oferente, y identificamos eso en nosotros y lo comunicamos asertivamente, vamos a poder resaltar, ¿no? Que en tu caso fue, oye, yo soy parte, yo soy rotaractiana, para otra persona puede ser, oye, yo sé también alemán, o sé sueco, o estoy interesado en estos temas, he participado con la Embajada de Corea en yo no sé qué, resaltar esas actividades que me puedan a mí, eh, sí, vincular y mostrar ese interés profundo en su cultura, en su universidad, es un muy buen consejo. Chévere. Yéndonos ya a la parte de la entrevista, ¿qué te preguntaron? ¿Y qué tan larga fue? ¿Y qué tan difícil fue? ¿Qué consejos tienes en esa parte? ¿Sabes qué? Mi mente fue una hora, pero en realidad solo fueron 15 minutos. Y yo estaba muy nerviosa y de hecho acabé llorando porque pensé que me fue mal y que la beca no me va a salir. Ok. Y aquí mis papás estaban re penosos porque pensaban, ay, qué macana, no le va a salir la beca. Y sí, yo estaba re mal, yo ya la había esperado. Mis planes ya estaban en la Chivnik, yo estaba mandando mis documentos hasta que justo estoy por mandar a la Chivnik. Faltaban 2 días, creo, para que cierre la Chivnik. Y me sale el correo, has ganado la beca, ta, 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 y yo, ¡guau! O sea, y ya no mandé nada a Chivnik, obviamente. Pero bueno, eh, la entrevista fue bastante abrumadora, por lo que te contaba, eran 8 personas y yo. Y una de las preguntas era, de nuevo, porque reitero, es muy importante para Rotary, ¿qué significa dar de sí antes de pensar en ti para ti? Ya habías escuchado esta frase, y ahí yo les cuento que soy rotaractiana, ta, ta, ta. Otra pregunta que me hicieron era, ¿cuáles crees que son los desafíos más grandes en tu comunidad y cómo este máster te puede ayudar a resolverlos? Eso me pareció muy interesante y me costó un poco articular las palabras porque como todo es en inglés y yo estaba súper nerviosa, pero sí, o sea, apunté a la idea. Creo que hay un tip ahí que realmente me ayudó. Busqué preguntas, usé la guía obviamente, pero también busqué a través de LinkedIn a antiguos becarios y que me cuenten cómo fueron sus entrevistas y ellos me dieron como un set de preguntas que me iban a hacer. Y de esas solamente yo creo que unas 2 o 3 eran justo lo que ellos me recomendaron, las demás no, era totalmente idea de ellos. Otra pregunta, por ejemplo, ¿quién es Daniela? ¿Qué es lo que ha hecho hasta ahora? ¿Y qué destacarías de esta persona? Entonces ya hay un poquito trabajando en el borrador que había hecho en base a las preguntas que ellos me habían dicho, más las que yo había buscado, que son bastante comunes, y preparar esas respuestas, lo tenía ahí dividida pantalla. Mi borrador por un lado, el Zoom por el otro. Cualquier cosa revisaba y sacaba cosas de ahí para dar la entrevista. Ok, Así fue. Ujú. súper, súper, súper. Cuando dices que lloraste al terminar la entrevista, que te sentiste mal, ¿por qué te sentiste mal? ¿Qué crees que no hiciste bien? No sé, es que no sé qué hice bien. Supongo, porque te juro que estaba muy nerviosa y estaba muy penosa porque yo pensé que me había ido muy mal. Pero creo que lo más importante ahí fue seguir lo que yo ya había planeado, la revisión de las preguntas, la revisión de la guía,
prepararme para ver qué es lo que realmente podía funcionar, qué es lo que probablemente me iban a preguntar, incluso preguntas que tal vez no estaban en ese lineup que yo había preparado. Podía usar las respuestas de algunas otras para ejemplificar la que me habían dicho. Quisiera decirte más preguntas de las que me hicieron, pero estaba demasiado nerviosa y no me acordaba. Y después dije, bueno, aquí ya fue. Entonces, son muy poquitas las preguntas que viven en mi mente, pero sí, realmente estaba muy emocionada cuando salió y yo creo que es justamente gracias a la preparación que me diste de poder tener ya tener en mente qué preguntas te van a hacer, no ir a la entrevista como así, sino prepararte y tener muy en claro cuáles son las preguntas base que deberías tomar en cuenta al momento de que llegue la entrevista. Eso creo que ayudó muchísimo. Súper, súper, qué buenos tips, qué buenos tips. Ahí están para que ustedes se preparen, chicos. Este live vale oro, de verdad que sí. Todos esos consejillos, toda esa experiencia que nos ha compartido Daniela. Eh, Antes de pasar a lo que sigue y obviamente también hacer unas preguntas a la comunidad que le van a ayudar mucho a Daniela. Bueno, has hablado del trabajo que hemos hecho en conjunto. Eh, para mí es un orgullo no haber podido contribuir con un granito de arena, porque en realidad es un granito de arena comparado con todo lo que tú hiciste. Pero sí me gustaría eh, que le contaras a las personas que no sepan exactamente de lo que estamos hablando, bueno, cuál fue ese trabajo que hicimos en conjunto, en qué consistió y cómo te ayudó. Mm, bueno, quiero empezar con el tema o sea, en su momento fue fuerte, pero creo que fue lo necesario, el que me hayas ayudado a centralizar mis objetivos. Creo que lo más importante y lo que más rescato del curso del intercambio que hemos podido tener ha sido centralizar los objetivos que yo tenía, porque yo apuntaba a becas que usualmente buscan perfiles muy académicos y fue como un total bajón de mi nube que después, cuando hablamos, me dijiste, estas becas están mejor alineadas a tu perfil. Y en su momento yo era no me la podía creer, había estado haciendo esto mal todo este tiempo. La verdad, realmente mi perfil no funciona para las demás, pero creo que es un golpe de realidad que es necesario que muchos podamos conocer para saber realmente qué beca es para ti y no pierdas años de tu tiempo buscando algo que no es para ti. Lo que es para ti y va a llegar. Y justamente que creo que ese fue el primer paso, buscar aquellas oportunidades que se adecuaran más a mi perfil. Y creo que eso es también lo que seguramente todos tus estudiantes valoran, porque es eso mismo, encontrar, hay cada perfil, cada persona es un mundo y encontrar qué oportunidades van mejor para cada uno es todo un trabajo. Entonces, una vez que hemos podido centralizar objetivos, yo creo que el paso dos y lo que más también valoro fue cómo ordenar mi perfil, cómo ordenar todo el camino profesional, cómo mejorar el camino académico y cómo aprovechar las otras oportunidades que se habían dado a partir de los espacios de activismo. Y con tu ayuda hemos comenzado a reformular este perfil que yo lo intentaba puntualizar más hacia esa investigadora, aquel lado académico. No, lo hemos comenzado a transformar, es change maker, es activista, es actora en políticas públicas, lo hemos dado la vuelta completa. Y esto ha ayudado mucho a comenzar a demostrar qué clase de essays también podíamos armar. Y ese ha sido el tercer punto. Cómo ese perfil que ahora hemos construido lo llevo a essays, a historias que cuenten lo que ha hecho esta persona y su trayectoria más allá del campo académico, sino esta persona que está haciendo por su país, que está haciendo por su comunidad y cómo ella tiene una visión de hacer más dentro de los próximos 5 años. Creo que eso ha sido súper importante porque ya no era verlo desde la academia, era verlo desde la acción. Y eso ha sido sumamente importante y eso es algo que sigo haciendo cuando veo alguna postulación que me interesa, aplico lo que hemos hecho. Hablar de la acción
más que de la idea de la investigación, que si bien me encanta y yo amo, ya no lo digo tanto a mis postulaciones. Ahora me concentro más en cómo eso se transforma en realidad, cómo llevas los números, cómo llevas la data a acciones que realmente puedan transformar realidades. Creo que eso es muy importante y eso es lo que hemos hecho. Y eso es lo que demuestran los essays. Excelente, qué chévere. Para mí la mayor alegría es ahorita estar teniendo este live contigo y que puedas tú inspirar a otros, ¿no? Y compartir toda tu experiencia para que aún más personas puedan lograrlo. Y recuerdo mucho en las sesiones grupales, tú participabas muy activamente, siempre nos contabas tus avances y dónde ibas. Yo recuerdo mm, siempre como muy activa, ¿no? Muy activa en los procesos, a veces, esto no me salió, pero siempre como que, qué más hay? Las preguntas que hacías, puedo quizás eh, recordar ese punto en esas decepciones que tuviste, ¿no? Porque sí recuerdo, yo soy muy visual, esos puntos quizás son tu cara que está como que, no, como que pensé que esto sí iba a salir y me estás diciendo que no, o algo así, sí recuerdo, pero como lo dices, todo es para aclarar caminos y hay veces que cuando estamos en esos procesos nos encontramos estas dificultades o hay gente que nos dice, uy, quizás esto no estuvo muy bien y a veces es difícil recibirlo como que bien, pero en tu caso fue así, ¿no? Y dijiste, y, chévere, quizás no es lo más, no era lo más fácil de escuchar, pero vea que tengo otras oportunidades, en esto puedo mejorar y todo lo fuiste desarrollando. Sin lugar a dudas le trabajaste durísimo a esto. Estas de las becas, yo pienso, más complejas que hay en sus procesos de aplicación, con la cantidad de personas que hay que hablar, incluso los mismos documentos, todo lo que te tocó subir, el mismo proceso, igual que la beca del Instituto Sueco. Y si uno no tiene ese amor, ¿no? Ese amor por lo que va a hacer, también ese interés en el país, como tú también lo tuviste, creo que no hubiese sido lo mismo, ¿no? Cualquier persona bota la toalla y dice, no, yo no voy a sacar esto adelante, pero tú tenías esa pasión, ese interés en sacar esto adelante y bueno, los frutos se dieron y me alegra un montón, te felicito de nuevo, Daniela, y te agradezco mucho por todo esto que nos has compartido. Em, ya, ya para entrar, para empezar a terminar, me gustaría también preguntarle a la comunidad, ahorita Daniela está en proceso, ¿no? de visado a Reino Unido. Y bueno, ahorita Bolivia, creo que en Nicaragua también pasa, y es que hay una limitación con el uso de dólares, ¿no es cierto? Máximo $100 en, en, en el mes, en el mes. Y Daniela tiene que hacer un pago que es mucho más es superior a esos $100. Entonces, si alguno de ustedes es de Bolivia y ya ha hecho pagos internacionales o si conocen a alguien de Bolivia, porfa compartannos su experiencia. Yo igual voy a dejar grabado este live. Cualquier boliviana que nos va a compartir cómo hacen para pagar, ¿no? Más de $100. Yo conozco, le contaba yo a Daniela sobre Litio, ¿no? Litio, una plataforma que también tenemos aquí en Colombia, que ya hemos usado y nos ha funcionado. Pero igual, si hay alguien más que sepa de otro truquillo por ahí, de nuevo, para comprar más de $100 estando en Bolivia, se los agradecemos un montón para que nos lo dejen ahí en los comentarios del video. ¿Listos? Y también, por favor, para que contacten a Daniela y le cuenten también cualquier duda, también este live va a quedar grabado para que se contacten con ella, que estoy seguro que va a estar muy a gusto de ayudarnos con lo que necesito. Entonces, les dejo eso ahí. No sé si quieres agregar algo de esa parte también. No de esa parte, pero sí de una pregunta anterior. Me acabo de dar cuenta, y con lo último que decías, que hay una cosa más que me encantó de las sesiones. El hecho de compartir con otras personas que están en el mismo problema que tú. Creo que realmente valoraba mucho el hecho de que no era la única que estaba en ese camino de buscar una beca y que alguna vez sentía esa decepción de que no le salió o de que no, resulta que no, mi perfil no da para esta beca, mi puntaje no.
la otra, no era la única y creo que la comunidad me ayudó mucho eso. Y me encantaban las sesiones porque podías dialogar con personas que estaban pasando lo mismo que tú y podías pedirles consejo. Y me hiciste recuerdo, la primera vez que escuché de la IELTS en realidad fue en una de las sesiones, fue gracias a la comunidad. Porque si no era por eso, no hubiera preguntado después a otros colegas y si no fuera por eso, no hubiera dado el IELTS. Así que realmente se valora un montón esa comunidad que estás formando de latinos que están buscando superarse. Creo que es un grupo muy lindo, la verdad, es un grupo muy lindo. Qué Y bonito. como bien decías, si alguien tiene algún dato, porfa, me avisa. Si no, igual si ustedes necesitan algún dato, no duden en contactarme. Con todo el cariño, los ayudo a poder conocer un poquito más de esta beca, buscar Rotaracts en sus países, en sus ciudades, o incluso si no es ese objetivo, tal vez el que tienen de hacer voluntariado, pero si quieren contactarse con un club rotario para que los pueda recomendar, también mándenme un mensaje con todo gusto. Total, total. Ustedes no están solos en estos procesos. Yo también que estaba ahí, Daniela, que ya estaba ahí, sabemos que nos sentimos solos, ¿no? Es cuando estamos redactando los ensayos o pensando a quién vamos a contactar para la carta de recomendación. Es un proceso que se puede sentir solitario, pero de verdad que hay muchas personas que están en el mismo proceso que ustedes. Anímense a contactarlos. Eh, Junten fuerzas porque así es que se logra el objetivo y obviamente también aquí cualquier cosa con la que yo les pueda colaborar con el mayor de los gustos, nos escriben por interno y sacamos esto adelante. Daniela, una vez más, te doy las gracias, te felicito por todo lo que has logrado y bueno, te deseo lo mejor, que la paz es excelente, reunido. A mí también me encanta. Viví un año maravilloso en Londres. Tuve la oportunidad de estar hace poquito otra vez de visita después de muchos años, 12 años me habían pasado, y la Wow. vas a pasar, la vas a pasar brutal. No, gózatelo todo, de verdad. Cualquier también cosita nos vas a ir compartiendo. Cualquier cosa también que necesites, contactos allá en Reino Unido. Mejor dicho, estamos ahí en contacto. Y de nuevo, esto otro de litio, sigamos en contacto para el tema de dinero, de todo el tema de visado, con lo que te vamos a ayudar. Cuenta con eso. Muchísimas gracias, querido David. Y bueno, de verdad, a ti, al equipo, les agradezco de todo corazón, porque este era un sueño que andaba buscando desde que salió de la U. Y literalmente, 5 años después, se ha hecho realidad. Y creo que se ha hecho realidad el momento en que he decidido que necesitaba ayuda, porque creo que a veces somos muy tercos y pensamos que solitos la podemos hacer. Probablemente muchas personas sí, pero siempre necesitamos de alguien y no sabes cuánto te agradezco, tu guía, tu amistad. Realmente valoro mucho este programa y esta labor que ustedes tienen porque están ayudando a muchos latinoamericanos a salir adelante. Así que de verdad, de todo corazón, de mi parte, de mi familia, muchísimas gracias, querido David. Seguí haciendo esta labor tan linda y nada, estoy para servirles en lo que necesiten. Súper. Muchas gracias, Daniela. Un abrazo grande y todas las mejores energías a ustedes también, chicos, que están haciendo sus procesos, que les salga y ya luego espero tenerlos ustedes aquí del otro lado de la pantalla también para que nos compartan su experiencia. Un abrazo grande y muchas gracias por todo.